Vale, buenas tardes a todos y bienvenidos. En primer lugar, queremos daros la bienvenida a todos los congresistas que nos acompañáis en esta nueva sesión del noveno Congreso en Ciencia Sanitaria, enmarcada dentro de las octavas jornadas de formación en Ciencia Sanitaria. Es un placer presentarla desde la ponencia acreditada de estas jornadas, una actividad formativa avalada por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias, lo que pone de manifiesto el compromiso del Congreso con la actualización de conocimientos y la formación de la calidad de los profesionales sanitarios. En esta ocasión contamos con la participación de la doctora María Álvarez, doctora en Medicina y especialista en atención primaria, y la doctora Mercedes Martínez, doctora en Medicina y perteneciente al Departamento de Anatomía Patológica, Microbiología, Medicina Preventiva y Salud Pública, Medicina Legal y Forense. Además, compartirán con nosotros la ponencia titulada Violencia de Género, manejo desde la atención primaria y detección precoz, una temática de gran relevancia sanitaria y social. Durante su intervención abordarán el papel fundamental que desempeñan los profesionales de atención primaria en la identificación temprana de los casos de violencia de género, así como las herramientas disponibles para su abordaje integral. Estamos convencidos de que será una sesión de gran interés. Y antes de comenzar, también nos gustaría recordaros que podéis ir dejando todas vuestras preguntas en el chat, por si luego al final de la ponencia tenéis algunas preguntas para ellas. Al final habrá un espacio también para poder planteárselas. Y nada, sin más preámbulos, os agradecemos vuestra asistencia y participación. Y cuando queráis podéis comenzar. Muy bien, bueno, pues muchas gracias. En primer lugar, tengo que agradecer a la doctora Álvarez y bueno, pues a todos por haberme aceptado para participar en este interesante Congreso de Ciencias Sanitarias. Bueno, como ya vamos a hablar desde el punto de vista de la violencia de género, pero yo lógicamente me voy a centrar un poco dentro de lo que es la parte de mi especialidad, que sería la actuación médico-legal en la violencia de género. Luego ya digo que posteriormente la doctora ya Álvarez pues os hablará ya de la parte más sanitaria y sobre todo pues de lo que se dedica como especialista en atención primaria. Yo, como ha dicho, soy Mercedes Martínez León, soy profesora del área de medicina legal de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid y ahí, bueno, pues tienen el correo electrónico por si necesitan algún tipo de pregunta, algún tipo de asesoramiento, pues ahí estoy dispuesta para lo que quieran comentar. En primer lugar, lo que voy a hacer pues va a ser un índice para centrar un poco todo lo que quiero tratar en esta conferencia. En primer lugar, pues voy a hablar del origen de la violencia, que me parece importante, un poco para centrarnos y ir más allá, porque, bueno, pues yo creo que es uno de los capítulos importantes. Luego hablaré algo así, pero vamos, todo de forma muy resumida, de los tipos de violencia fundamentales. De otra parte, hablaremos de datos, pues eso tanto en España como en Europa, porque vamos a ver que es un fenómeno global, mundial, por desgracia, y bueno, pues eso con cifras lo vamos a ver. Y luego pues ya me centraré en los aspectos médico-legales ante el maltrato, cómo actuamos desde esta especialidad. Y por último, pues hablaré de las conclusiones, un poco de todo. Comenzando, pues bueno, y me gusta, ya digo, ver un poco el origen, porque vamos a ver que una de las partes generalmente más importantes pues es la parte de la prevención de la violencia, el origen, que vamos a ver que está muy arraigado socialmente, culturalmente, y que al final va a ser un problema fundamentalmente de educación. Por eso es tan importante, pues a veces sí se crean protocolos, se crean leyes, se crean normativas. Eso la verdad es que ha venido muy bien, los derechos, pero realmente siguen existiendo pues muchas muertes, muchas mujeres asesinadas por violencia de género. Entonces hay que ir un poco a la base de todo esto, por qué se produce. Y por eso me parece importante. Aquí hablamos en primer lugar de la agresividad, que nosotros cuando hablamos de la agresividad, en principio, pues nos sirve para resolver determinados problemas. Es una energía, disposición, en general no es mala, siempre y cuando vaya canalizada a través y moldeada a través de la inteligencia. Eso es lo importante. ¿Por qué? Pues para que no pase esta agresividad a hostilidad, que esa hostilidad siempre es mala. Siempre esa va a ir dirigida hacia personas, es una conducta siempre que va a provocar un daño y una violencia. Y eso, para que esto no ocurra, para que esta agresividad no se transforme en hostilidad, lo más importante que nosotros tenemos es la educación. Eso es lo fundamental. Por eso este tipo de problema, de violencia, que vamos a ver que está instalado a todos los niveles, lo que tenemos que luchar es con la educación.
ir a esa base, porque si no, pues a veces lo que único que hacemos en muchos casos es poner parches que vienen bien, que ya cuando está instaurada, pero hay que tratar de ir más allá. Ya digo que esta hostilidad siempre es mala y siempre provoca un daño de tipo físico y psicológico que siempre va a estar presente. Por lo tanto, es aquí donde nosotros nos tenemos que parar un poco y, ya digo, ver siempre, pues eso, tratar en el mejor de los casos, pues a todos los niveles, sobre todo educativos. Yo como profesora y tal, pues siempre es un poco la formación, me parece importantísima y es un poco a donde tenemos que ir. Y me parecía importante. Ya digo que la violencia está instaurada socialmente a todos los niveles. Nosotros esta tarde pues vamos a centrarnos en la violencia de género, que la violencia de género sabemos que las víctimas en este caso siempre son mujeres y los agresores son hombres. Hablamos también, pues, vemos la violencia infantil instaurada a nivel escolar y a todos los niveles, la violencia política, que tenemos que decir, del Parlamento, cómo estamos, también violencia escolar, ya digo, y también, por otro lado, pues la violencia laboral. También es una de las líneas que también he seguido un poco el tema, que incluso nos agreden a los propios profesionales sanitarios, las agresiones, la violencia laboral. Ya digo que esto está instaurada y por lo tanto pues es un poquito a donde tenemos que ir. La violencia de género siempre es el mayor síntoma de desigualdad de la sociedad. En todas las relaciones violentas siempre son relaciones siempre desiguales. Siempre supuestamente uno está o domina, uno por encima, que suele ser o cree ser el agresor para resolver los problemas, utiliza la violencia y por otro lado siempre está el patrón, ya digo, dominio y sumisión, que sería la víctima, la mujer. Siempre eso, ya digo que para que hay que cambiarlo para que exista una educación en respeto, en igualdad, eso es lo importante. Y luego tenemos dentro de los diferentes tipos, pues aquí comentándolo muy brevemente, porque algo voy a comentar después, la violencia física, bueno, pues todos sabemos, golpes, heridas, patadas, bofetones, violencia psicológica, que ya digo que es una de las graves y de las más importantes, siempre va a estar presente, amenazas, agresiones verbales, insultos, humillaciones de todo tipo. Luego tenemos la violencia sexual que se asocia con mucha frecuencia. Agresiones sexuales, violaciones y luego la económica, control de los recursos, desde el punto de vista social, pues ese aislamiento que siempre se produce por parte del agresor, el maltratador, siempre lo primero que trata es de aislar a la víctima, siempre de la familia, de los amigos, de todo. Y luego, por último, tenemos la violencia digital, que a día de hoy pues vemos que el daño que puede producir ese uso indebido de las nuevas tecnologías, de las redes sociales, control excesivo, acoso, las imágenes sin consentimiento por parte de la víctima. Bueno, pues eso sería un poco de resumen. Y ya centrándonos en lo que sería la importancia del problema, pues vamos a ver que realmente, a pesar de que los casos de denuncias han aumentado últimamente, siguen siendo muy pocos. Como ven, se denuncia muy poco, solamente aproximadamente un 78% son casos denunciados, o sea que sigue siendo un problema muy oculto. La primera causa de homicidio en España en mujeres, primera causa de muerte de mujeres en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud, desde los 16 a los 44 años, incluso por encima del cáncer y accidentes de tráfico. 2 millones de mujeres maltratadas, un 12%. Es unas cifras muy, muy altas, que realmente no es raro que nosotros nos encontremos en nuestro ejercicio profesional y no profesional socialmente con este problema. El 68 tampoco, normalmente, pues no solo, normalmente el maltratador no solo acaba con la vida de las mujeres, en muchos casos, pues también con los propios hijos. Vemos los menores asesinados también. En el caso de la violencia vicaria, cuando se utiliza siempre para causar el mayor daño a la mujer y que nunca se recupere, pues se utilizan sus familiares, sus seres queridos, generalmente sus propios hijos, o incluso pueden ser otros familiares. La violencia vicaria, que también preocupa mucho y que cada vez es más frecuente. Por lo tanto, como ven, pues la violencia, lo que nosotros vemos, siempre decimos que es como un iceberg, vemos solo la punta, lo visible, el asesinato, agresiones, violaciones, eso es lo que vemos, pero hay mucho debajo. Esto es en este iceberg lo vemos. Y eso es un poco a lo que tenemos que luchar y que se haga todo esto invisible y se vuelva visible. Y es un poco a donde básicamente tenemos que ir. Aquí en esta gráfica pues vemos a lo largo de estos últimos años las mujeres asesinadas por violencia de género.
vemos que a pesar de leyes, normativas, protocolos, ya digo que no es un problema médico, no es un problema jurídico, problema social, educacional, y por lo tanto, pues es lo que tenemos que luchar. Un goteo incesante, aquí hay un pico, pues eso, en estos últimos años, del año 2023, como vemos aquí con estas 58 mujeres asesinadas, fue un año nefasto. Este año llevamos ya 25, no sé si hay alguna más desde que empecé ya que terminé un poco de preparar esta conferencia, o sea que realmente vemos que son cifras muy, muy graves. La evolución de los menores también, porque los menores vamos a ver que en muchos casos que ocurre, quedan huérfanos de madre y huérfanos de padre, en muchos casos. El padre, pues sabemos, en muchos casos acaba con la vida de su madre y posteriormente acaba con la suya, lo intenta, se suicidan en muchas ocasiones y en otras pues acaban en la cárcel y por lo tanto pues el niño queda, los menores quedan desprotegidos. Vemos un poco la importancia que tiene este caso. Aquí vemos en este artículo de periódico, por ejemplo, el inicio del año, que fue terrible. Bueno, parece que es menor, pero bueno, sigue siendo muy importante y cada fin de semana pues tenemos noticias, 2 niños, 10 mujeres, o sea que íbamos en una racha increíble en este caso, en el comienzo ese del año 23. La violencia vicaria, un poco ya he comentado, pues la recogía esta ley que vemos, la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia, y el objetivo siempre pues, es el causar el mayor daño a la víctima, a la mujer en este caso, a través, utiliza a sus propios hijos, a sus familiares, allegados, y por lo tanto, pues sería una forma de violencia de género, una forma que cuando se lleva al extremo, pues es el asesinato, y es ya de ahí sabe que la mujer nunca se va a recuperar por ello. Y entonces, ya digo que esto cada vez se está viendo con mayor frecuencia, al gobierno y al ministerio les está preocupando mucho, que incluso a finales de año, ya por octubre así, hubo un anteproyecto de ley específica de violencia vicaria, que sería la primera ley, si finalmente, ya digo que es un anteproyecto y por lo tanto pues no se llegaba a aprobar, siempre ha habido algunas discrepancias en el Consejo del Poder Judicial y luego, bueno, pues el gobierno pues a veces pues tampoco está un poco para aprobar estas cosas ni para discutir, entonces, bueno, pues ahí se quedó un poco, pero ya digo que es una preocupación importante. Define aquella violencia, ya lo hemos dicho, secundaria, grado extremo, y bueno, pues es el mayor daño y el más sufrimiento que pueden causar a la madre, y ya digo que es una de las más crueles de todas, que ya digo que no sean las demás, pero esta es una de las más crueles. En este gráfico vemos las víctimas mortales y un poco también en este color azul vemos la violencia vicaria que ha habido en estas muertes. Y ya digo que son casos verdaderamente, pues ya digo que van alarmando y preocupando mucho y por eso se ve la necesidad de una protección mayor de estos menores. Aquí vemos también alguna noticia que he cogido, porque hay muchas, bueno, pues aquí alguna de ellas que lo vemos. Y bueno, pues la evolución, como vemos, de las denuncias, aunque hemos dicho que generalmente se sigue denunciando muy poco y que hay mucho más de lo que denuncia, o sea que siempre es ese del iceberg que decimos, pues siguen aumentando. En muchos casos las mujeres pues no denuncian los hechos, hay muchas razones y muchas causas, normalmente por vergüenza, a veces por miedo, a veces se sienten solas, a veces psicológicamente tampoco se encuentran preparadas, una falta de apoyo y realmente pues en muchos casos pues por eso es entre otras cosas no suelen denunciar esta situación, pero ya digo que a pesar de todo pues a los casos vemos aquí por ejemplo en el año 25 ya he dicho que solamente se denunció un 22% de las mujeres asesinadas por violencia. Sí que este año empezó un poco a haber algunas al principio de año que sí que habían denunciado algunas de ellas. Entonces, bueno, pues ahí todavía el sistema parece que falla todavía más. El concepto de feminicidio, que es un concepto internacional, muerte de una mujer por el hecho de serlo, a cargo de un hombre. Y esto siempre es un crimen de odio. La prevalencia, como vemos, por desgracia, no solo en España, en Europa, también la prevalencia de mujeres víctimas un 22%, 3.000 homicidios anuales, o sea que ya digo que ahí tenemos. En cuanto a los perfiles de mujer maltratada y hombre agresor, pues como dice el doctor Lorente, que es un médico forense que lleva muchos años investigando y teniendo libros sobre este tema, es una de las personas que más sabe de este tema, como médico forense, pues realmente él siempre habla de que no existe un perfil específico de mujer maltratada ni de hombre agresor o maltratador. Puede ser cualquiera, en principio.
cualquiera puede ser víctima y cualquiera puede ser agresor. Eso está demostrado, ya digo, que puede existir víctimas en todas las clases sociales, en cualquier clase social. De hecho, hay desde mujeres pues, con estudios universitarios, sin estudios, agresores lo mismo, y si normalmente cuesta denunciar en ambientes más o menos, por así decirlo, aquí en ambientes más altos, en clases sociales más altas, todavía está mucho más oculto y cuesta más denunciar y destapar este problema. Lo encontramos también en todas las culturas, también, que siempre se dice, no, son los extranjeros, no sé qué, y tal, y no es verdad, porque sabemos que eso es un estereotipo, que realmente la mayoría de las víctimas y la mayoría de los agresores son españoles, o sea que eso no es así, y tampoco a cualquier edad, estamos viendo también en personas muy jóvenes cada vez las víctimas y los agresores son más jóvenes, o sea que es un tema que todavía preocupa. Aquí tenemos en esta gráfica por las diferentes macroencuestas que se hicieron por el Ministerio a lo largo de estos años, en el 2015, 2019 y la última de 2024. Un poco valorando, o sea, se entrevistaba, esa encuesta van a mujeres de más de 16 años y bueno, pues aquí tenemos un poco viendo las diferencias, como por ejemplo la violencia psicológica ha aumentado en esta última macroencuesta, así que se hace una división entre la violencia emocional y la violencia de control. Por eso no son exactamente como aquí explico, exactamente la suma, la violencia económica también da un poquitín más y bueno, pues vemos cómo realmente sigue siendo un grave problema en cuanto a la prevalencia de este tipo de violencia. En Europa se realizó también una encuesta, aquí lo vemos, del año 2022, y entonces aquí se entrevistaron a 22 personas, mujeres de 21 países de la Unión Europea, entre 16 a 74 años, y aquí, bueno, pues entre otras cosas, se trataba de medir la prevalencia del maltrato en Europa. En España se entrevistó a 6.400, como de aquí, casi 6.500 mujeres, que ahí se les preguntó si habían sufrido maltrato a lo largo de su vida. Y aquí se estableció un porcentaje en España de las mujeres españolas de un 28,6%, entre mujeres de 16 a 74. Casi vemos que suponen 5 millones de mujeres. Por eso vemos que son cifras y no somos de los peores países, como vemos aquí en este gráfico. Vemos países, por ejemplo, aquí, que nos llama la atención, en Finlandia, 52,6%. Países nórdicos, de Europa del Norte, aquí en Dinamarca 45%, que parece así a primera vista que estos países pudieran tener, pues eso, las mujeres, pues mayor recursos económicos y bueno, no debería, o en principio no podíamos pensar a veces, o nos plantearíamos que pudiera haber tanta prevalencia, tanta frecuencia de violencia, como vemos aquí, ya digo, destacando un poco. Luego tenemos también el Observatorio de Género de América Latina y del Caribe, que si aquí en Europa tenemos, pues realmente vemos que son muy frecuentes, pues observando en estos países donde los derechos de la mujer pues son mucho menos reconocidos, pues vemos unos porcentajes tan altos en frecuencias o números absolutos, como vemos aquí en Brasil, y esto seguramente, como hemos dicho, lo tendríamos que multiplicar por, pues yo no sé, por mucho más o más del doble de lo que nosotros podemos ver, porque seguro que estos son los casos que se atreven a decir y que salen a la luz. Y luego ya centrándonos en lo que serían los aspectos forenses del maltrato, por los médicos forenses normalmente vemos la violencia una vez que se ha denunciado. ¿Qué ocurre? Que hemos dicho que los casos denunciados son pocos en proporción a los que existen en realidad y por lo tanto, pues luego la doctora Álvarez, que ya en atención primaria, van a ver mucho más violencia de género de lo que nosotros vemos en los juzgados. Porque, como ya comentará, casi todas las mujeres pasan por atención primaria, el 80-90% al año posterior a la agresión. O sea que aquí ellas, los médicos de familia en concreto, pues van a tener una oportunidad y van a tener muchas más oportunidades y más relación de poder detectar y prevenir y ayudar a estas mujeres, a estas víctimas. Nosotros ya digo, una vez que se denuncia. La función que tiene el médico forense pues es tratar siempre atención preferente a la víctima y tratar de reparar el mayor daño posible que podamos. Y sobre todo también no solo está el que la víctima denuncie, sino también la protección, valorar el riesgo que sufren, porque las mujeres nunca son conscientes del riesgo que sufren.
Entonces, bueno, pues eso también es muy importante. Según la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género, se crearon a partir de la ley de 2014, se crean los juzgados de violencia sobre la mujer. Y en estos juzgados existen las unidades de valoración forense integral, que son unidades interdisciplinares formadas por el médico forense, el psicólogo y un trabajador social. Aquí lo que se hace es realizar un informe pericial íntegro, que debería de ser no solo de la víctima, que a veces solamente se ve a la víctima, no se ve al agresor, cuando la relación es de las dos personas, y de todo el entorno, de los hijos que también seguramente estén sufriendo esa violencia, y del propio entorno, si viven con los familiares que vivan mayores o las personas de ese círculo familiar. Y eso debería ser la mejor forma. Nosotros aquí, ya digo que en general tenemos el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Aquí en Valladolid está unido a la provincia de Salamanca y de Valencia. Y aquí la unidad de valoración forense integral, pues como vemos, la actividad mayoritariamente de la clínica va a ser de violencia de género. Aquí vemos el último año que hay, pues sería estos 300 y pico casos, y de violencia doméstica, que la violencia doméstica pues es la violencia familiar, que esa, tanto la víctima como el agresor, pues puede ser cualquier persona del ámbito del círculo familiar. Aquí tenemos la violencia ya familiar exclusivamente, tanto en adultos como, por ejemplo, en menores, que vemos que, pues eso, en los últimos años, cómo ha ido evolucionando, y el número de menores aquí, lo comprobamos que este sería el último año, pues ha ido creciendo de forma importante. Los daños físicos y psíquicos los tenemos que ver preferentemente sobre la víctima y luego sobre las personas cercanas, ya hemos dicho, los hijos que conviven y las otras personas que conviven en ese círculo o el ámbito familiar, para hacerlo de la mejor manera. Los objetivos: valoraremos lesiones físicas y psíquicas, la protección de la víctima es fundamental, proteger a todo el círculo, a los hijos preferentemente y las personas que conviven con ellos, y realizar un tratamiento psicológico de la víctima, porque en la gran mayoría de los casos la víctima sufre siempre trastornos, la violencia da lugar a trastornos psicológicos de moderados a graves. Y luego, posteriormente, en algunos casos, si se puede, pues tratar al agresor, si tiene algún tipo de adicción, patología, pues se intentará. De hecho, hay tratamientos rehabilitadores de maltratadores en diferentes, sobre todo en la Universidad del País Vasco, que llevan mucho tiempo trabajando. Y bueno, pues la verdad es que el porcentaje de éxitos no es muy alto, pero bueno, siempre hay que tratar un poco de ayudar, y que esas cosas pues puedan siempre a uno que pueda rehabilitarse, pues eso es lo importante. Tenemos las lesiones agudas, tanto físicas como psíquicas o psicológicas, y luego las alteraciones crónicas. Dentro de lo que serían las alteraciones físicas agudas, pues vamos a ver, pues pueden ser de todo tipo, desde heridas, eritemas, mordeduras, hematomas, un poco de todo. Suelen ser a veces también articulares, fracturas, agresiones también producidas por las manos o por otros tipos de objetos, los bofetones, quimosis a veces también las vamos a ver en diferentes grados evolutivos, y esto lo que quiere decir es que se da una violencia o un maltrato continuado. Y esto es importante de ponerlo en el parte de lesiones cuando sea necesario, porque la calificación penal es diferente cuando la violencia es continuada. Lo habitual en estos casos, cuando se utilizan armas, como veremos, pues suele ser, pues eso, tratamientos se curan en poco tiempo, una primera asistencia y poco más. Sí que aquí es importante destacar como factor de riesgo el embarazo, porque el embarazo siempre supone un cambio, no sé si por celos o lo que sea, pero siempre es maltratador. Si no se ha producido la violencia física anteriormente, comienza en el primer embarazo. Y si ha comenzado ya anteriormente, pues suele ser más grave, dando lugar a lesiones fetales, partos prematuros, desprendimientos placentarios, siempre muy grave. Aquí vemos alguna imagen que, como habéis dicho, que casi todos sois sanitarios, siento, no sé, a alguno a lo mejor le puede impresionar, pero bueno, es importante el ver cómo son estas lesiones en imágenes, y por eso las he puesto. Aquí vemos algunas lesiones, abrasiones torácicas, pélvicas en una mujer embarazada. Ya digo que es un factor de riesgo importante. Aquí vemos la cicatriz importante, aquí en la columna
columna, de la columna vertebral. Bofetones, ya digo que es muy característico, por ejemplo, la rotura del tímpano, la rotura timpánica del oído izquierdo, normalmente en diestro. Siempre hacemos un gesto defensivo, entonces es una demostración muy característica de un bofetón con fuerza. Aquí vemos, por ejemplo, en estas lesiones importantes con un bate de béisbol, con una antena, aquí vemos unas pisadas con una bota, cuando estaba ya la víctima, como dice aquí, tendida en el suelo. Y ya digo que eso en general. Y luego ya cuando se utilizan armas diversas, generalmente arma blanca, pues por desgracia, la mayoría de las ocasiones se suele acabar ya con la vida de la mujer. Ya las localizaciones, pues somos sitios más accesibles, mandíbula, el ojo, la rotura del oído izquierdo, generalmente en diestros. Aquí también es muy frecuente las lesiones defensivas, por ejemplo, fracturas del borde cubital, fracturas del quinto metacarpiano, intenta quitarse y entonces pues se provoca ese tipo de lesiones. También agresiones en el cuello por intentos de asfixia, que también se asocia con mucha frecuencia. Siempre las asfixias víctimas mujeres, a veces agresiones o maltratos, sobre todo de tipo sexual. Y luego pues hay lugares que pasan desapercibidos socialmente, se lo tapan con la ropa, aquí en el abdomen, la espalda, la cabeza, o sea que aquí ya sería de otra manera. Y luego, bueno, aquí vemos esta imagen de una fractura defensiva en porrazo, que es una fractura del borde cubital, como vemos de forma transversal, que esto es muy raro que se produzca en una caída. En la caída las fracturas no suelen ser así, suelen ser de otra forma. Entonces es característica, pues como el nombre nos indica, un poco de, ya digo, de maltrato y sobre todo pues esas heridas de tipo defensiva. Aquí vemos también pues un puñetazo. Es una escena terrible que vemos, pues eso, aquí vemos una pareja joven y vemos la postura que tiene la mujer así un poco defensiva, es sangre por todas partes. Bueno, pues aquí es la escena, la típica escena de que primero pues mató un homicidio de su pareja, en este caso de su mujer, y luego posteriormente él, como vemos aquí, el detalle del cuchillo clavado, acaba también con su propia vida clavándose ese cuchillo. Aquí vemos también el detalle del parque aquí, que probablemente hubiera algún niño, ya digo que siempre suelen ser parejas que suelen tener algún hijo, en este caso, pues imaginar todo lo que puede suceder. Aquí viendo un poco las lesiones, no quiero poner demasiadas cosas, pero bueno, sí que algo tenemos que ver. Hay múltiples lesiones por arma blanca, como vemos, inciso penetrantes, ya digo, en la cavidad torácica, en el pulmón, y bueno, pues esto en muchos casos representan este tipo de lesiones, un ensañamiento, que es simplemente el ensañamiento, es un aumentar deliberadamente el daño y el sufrimiento a la víctima. Aquí vemos el detalle del cuchillo clavado por parte del agresor. Como ya digo, que ocurre muchas veces el suicidio posterior. Aquí vemos en esta gráfica del Ministerio, pues esto, tanto el suicidio, en muchos casos consumado, como a veces tentativas de suicidio. Aquí incluso se habla de que los hombres que asesinaron a su pareja, 1 de cada 3, en algunos casos, o por lo menos lo intentó. O sea, que vemos que es muy frecuente y que, bueno, pues es una forma, pues a veces no se ha estudiado un poco por qué puede ser debido, bueno, pues porque ellos ya consideran que han hecho lo que tenían que hacer, saben un poco socialmente también lo que les espera, entonces, bueno, pues puede ser uno de los motivos por los que pueden acabar, entre otras cosas, con su vida, como vemos aquí, 2 asesinatos por violencia, y el suicidio de ambos en muy poco tiempo, 24 horas. Luego tenemos las alteraciones físicas crónicas, que a lo mejor ya comenta ya la doctora Álvarez más, patologías, pues eso, y dolores inespecíficos, alteraciones o mareos con hipertensión por hábitos de riesgo, fumadoras, a veces también toman algún tipo de sustancia, alteraciones gastrointestinales. Siempre se asocia en muchos casos la violencia con el colon irritable o intestino irritable, un 70-80%, la bajada de defensas, infecciones de todo tipo, como siempre suelen sufrir también agresiones sexuales, pues eso, enfermedades de transmisión, dolor pélvico crónico, ya digo que la mayoría, casi la mitad, se asocia a estas agresiones, y eso es un poco lo que nosotros podemos encontrar. Y desde el punto de vista psíquico-psicológico, pues esto siempre es una de las cuestiones más importantes. El maltrato psicológico, la consecuencia más grave, y siempre está presente de una manera o de otra.
siempre, normalmente, siempre es la antesala al maltrato físico. Casi siempre se acaba chillando, gritando, insultando y luego posteriormente, pues al final se acaba dando un bofetón. Siempre es así, lo más habitual. Insultos, normalmente insultos contra la honradez, que no lo voy a decir aquí, lo de las 4 letras continuamente, la hija de tal, no vales para nada, así, eso es siempre un menosprecio, amenazas contra su propia vida, contra, sobre todo, contra los hijos y la familia. Un poco lo que hablábamos dentro del concepto de violencia vicaria. Cuadros de extremo pánico, humillaciones de todo tipo a nivel sexual, aislamiento y control, eso que hemos dicho, el abuso emocional, el abuso económico, el abuso social, y esto hace que estas personas pues tengan una depresión, tienen trastorno ansioso depresivo normalmente, y esto hace que tengan, pues eso, que no piensen que no valen para nada, que son incompetentes, el sentido de culpabilidad, vergüenza, y esto es lo que hace normalmente, es lo que hace que estas personas no se atrevan o no denuncien en muchos de los casos. Y luego a nivel psicológico crónico, la depresión instaurada, la ansiedad, y sobre todo aquí llama la atención más trastornos de la alimentación, del apetito, eso es muy frecuente. También en las víctimas de violencia, tentativas de suicidio, síndrome de estrés postraumático, y luego pues son personas que son incapaces, son muy dependientes psicológicamente, incapaces de pensar por sí mismas, no saben lo que quieren en realidad. Por eso en muchos casos se hablaba de la importancia de, antes de denunciar estas víctimas, pues también que pudieran tener un tratamiento psiquiátrico psicológico importante, porque la mayoría de las ocasiones tienen problemas psicológicos muy graves a moderados, o sea que eso sería una de las cuestiones importantes. Aquí tenemos el sistema Biogen, que son las personas víctimas a las que denuncian, se las incluye en este sistema y se intenta valorar el riesgo, se intenta mantener un control dentro de las medidas que se pueden tomar. Y entonces esto es lo que en realidad pertenecerían a este sistema, pero para ello, lógicamente, lo que tienen que hacer es denunciar. Tenemos un protocolo de valoración de riesgo, que ya digo que esto preocupa mucho, el riesgo que pueden sufrir estas víctimas después de atreverse a denunciar. Es muy importante porque es uno de los factores más importantes y de que puedan cometer el agresor el crimen, el asesinato. A través de fuentes, no me quiero detener por no poco de este protocolo, recogen factores de riesgo, una escala, se valora la valoración forense del riesgo y luego posteriormente, pues como vemos, se emite un informe en relación a todo esto. Aquí tenemos ya, hay programas dentro de inteligencia artificial, pues también en la lucha contra la violencia pues puede ser útil en algunos casos, como vemos. Hay un chatbot que se está de prueba y sí que parece que las personas, las víctimas las puede ayudar. De hecho, aquí tenemos, por ejemplo, en esta tabla, la evolución de las consultas o llamadas al teléfono 016, que es el teléfono para que se utilice en las víctimas de malos tratos. Entonces, bueno, pues se observa en estos últimos 10 años cómo ha ido aumentando de forma muy significativa las llamadas. Vemos fundamentalmente todo tipo de consultas en general, aquí lo vemos en esta columna, pero bueno, sobre todo ha sido más en forma de llamadas, WhatsApp también, correos menos y algún tipo de chat, pero vemos que se ha ido aumentando y utilizando este servicio de llamadas. En el último año vemos que fundamentalmente en el año 25 pues ha sido a través de las llamadas. Pero bueno, esto es importante que se vaya teniendo en cuenta y estas tecnologías pues que puedan servir para ayudar. Y ya un poco para terminar, pues voy a exponer así las conclusiones que considero más importantes. Una de las primeras conclusiones, y eso primero que con lo que he comenzado esta conferencia, es el origen de la violencia, arraigado a aspectos culturales y educativos y muy difíciles de erradicar. También vemos que está globalizada en todo el mundo, con los datos que he expuesto. A nivel mundial, 736 millones han sufrido víctima de violencia física, sexual. Los datos alertan sobre la alta incidencia de violencia machista en nuestra sociedad. Eso es importante tenerlo en cuenta. Por lo tanto, tenemos que fortalecer el sistema sanitario con más recursos, dando respuestas, tratando de dar respuestas eficaces, más intervenciones, dotación financiera, que eso también parece, y que la violencia de género sea un objetivo prioritario en los sistemas de gestión, a nivel de los programas preventivos, que a día de hoy, con todo lo frecuente que es,
pues no es un objetivo prioritario. Los profesionales sanitarios jugamos un papel clave a todos los niveles. La función del médico forense, como hemos dicho, es asesorar al juez y tratar de reparar, pues eso, y recuperar y rehabilitar el daño que ha podido sufrir la víctima. Es fundamental la formación especializada, es un problema muy difícil y por lo tanto pues nos tenemos que formar, porque yo como siempre digo a los estudiantes que no podemos diagnosticar y detectar nada que no sepamos y por lo tanto hay que saber este problema y formarse en este problema, que realmente ya digo que tiene unas connotaciones muy diferentes a cualquier otro tipo de patología. Hay que detectarlo lo más precoz, brindar atención lo más médica adecuada y cada uno tenemos un papel, aquí cada profesional tenemos un papel y todos esos esfuerzos tienen que sumar y todos tenemos que tratar, todos sumamos y todos podemos luchar contra este tipo de violencia. Es un tema de justicia, de derechos, nos afecta a todos socialmente y compromiso tanto de hombres como de mujeres. Debemos de luchar contra o tratar de luchar y poner todo lo que esté de nuestra parte para luchar contra esta violencia de género y acabar con las muertes, sobre todo, eso es lo principal. La educación es fundamental. La prevención, ya digo, educativa en todas las generaciones, en la educación en igualdad, en el respeto, en todas las etapas formativas. Y luego, posteriormente, lógicamente, no sirve de nada si en la familia también. La familia también es vital y de esta forma, pues, trataremos de tener una sociedad lo más igualitaria y más respetuosa posible en materia de género. Y bueno, yo creo que con todo esto, pues, aquí, para terminar, pues con esta frase de Benjamin Franklin, que nos decía que educar en la igualdad y el respeto es educar contra la violencia. Y bueno, pues yo creo que eso es fundamental y lo que nosotros debemos de tener en cuenta. Y nada más, muchas gracias por la atención. Y bueno, pues quedo presente después de la conferencia de la doctora Álvarez, pues estamos a la espera de cualquier duda o aclaración que puedan tener. Y bueno, yo creo que ahora dejo de compartir. Aquí dejamos de compartir. Eso es. He dejado de compartir, ¿verdad? Sí. Perfecto. Eso es. Muy a bien. ver, ¿qué lo veo yo ahora? Eso es. Vale, voy a ver compartir yo la pantalla. No me deja el botón ahora mismo. Me pone todavía como que estáis compartiendo. Ajá. Sé que no, yo creo, ¿no? Está compartiendo. Tengo que terminar de compartir. A lo mejor tengo que dar aquí. Espera a ver. Puede ser. Intenta dar otra vez. Eso es, al mismo botoncito. Eso es, que estaba tardando en conectarse el audio. Ya, ahora sí que deberías poder compartir, María. Vale, perdón. Venga, fenomenal. Toda la pantalla. Ahora sí. Ocultamos esto. Me confirmáis ahora que se vea, ¿vale? Sí. Un segundito que lo pongo al completo. Me quito esto por aquí. Vale, ¿ahí? ¿Lo veis bien? Sí, lo vemos bien. Fenomenal. Vale, perfecto. Pues nada, como muy bien nos había introducido, había hecho una presentación maravillosa, pues yo soy María Álvarez Gil, yo soy médico de familia en el Centro de Salud Delicias 1 y ahora vamos a dar como otro enfoque para completar la maravillosa, desde luego, introducción y sobre todo ese enfoque médico-legal y forense que ha hecho la doctora Martínez León. Entonces vamos a hablar un poco de cuando en la consulta es un refugio, ¿no?, para estas mujeres, es decir, cómo detectar y hacer un abordaje de la violencia de género desde atención primaria. Atención primaria no es solo un centro de salud, atención primaria es mucho. Atención primaria son urgencias de un centro de salud en un hospital, es incluso la ambulancia, son muchos sitios. Estamos hablando de atención primaria, no de, al fin y al cabo, de médicos, que puede ser en la consulta de médicos, pero otras veces no. Otras veces es en la consulta de enfermería, otras veces es en matrona, otras veces es incluso, lo puede testar cualquiera que estemos ahí. Un poco, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues bueno, definirlo brevemente, la detección precoz, cómo cribarlo y luego, al fin y al cabo, cómo explorar, evaluar y manejar, ¿no? Cómo actuaríamos en esa consulta. Y claro,
Mercedes lo ha dicho fenomenal, la doctora Martínez León lo ha dicho perfecto, que al fin y al cabo, y en un resumen, súper resumen, es un hombre que ejerce violencia contra una mujer y que al fin y al cabo les une una relación afectiva, que ya sea pareja o es pareja. Pero claro, yo a mí a veces me venía una duda que me lo tuve que mirar, ¿no? Porque yo decía, pero jolín, y ahora cuando hablamos, por ejemplo, de disforias de género, es decir, las personas que tienen un género, que nacen con ese género, pero luego se hormonan, pasan una serie de tratamientos médicos, de consultas y todo, y hacen un cambio de género, ya sea muchas veces de manera hormonal, médica. Entonces, disforias de género, géneros fluidos también, trans, digamos, todo eso que en un momento, por ejemplo, ha sido hombre, pero ahora es mujer, o viceversa, alguien que ha sido mujer, pero ahora es hombre o se siente, ahí eso es violencia de género o qué violencia es. Era mi duda, porque sobre todo cuando, por ejemplo, cuando estaba con la doctora Martínez León y estaba con forenses, mi duda era eso, es decir, vale, yo sé que por la vía legal esto va por un camino que es especial y la violencia de género se maneja de una manera específica para que todo sea mucho más eficaz, más rápido. Pero claro, luego hay otros tipos de violencia, por ejemplo, la mujer al hombre, eso ya no es una violencia de género, es una violencia doméstica. Y yo decía, ¿y todos estos casos qué son? Entonces, por eso os lanzo a vosotros la duda. Al fin y al cabo, y aquí os doy un poco la respuesta, efectivamente, de mujer a hombre o de mujer a mujer o de hombre a hombre son otro tipo de violencias. No entran como violencia de género, son violencias domésticas, por ejemplo, aunque sean pareja y todo. Y lo que incluye, lo que cuenta, es el sexo legal que consta en el registro civil, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de eso, disforias, trans, géneros fluidos, de todo esto que nos genera esa duda, al fin y al cabo es lo que esté en el registro civil, no lo que sea su genética, no lo que esté en el DNI, no, lo que esté registrado, eso es lo que cuenta, ¿vale? Siempre que sea de un hombre sobre una mujer y que ese hombre y esa mujer estén registrados como, insisto, hombre y mujer. ¿Qué pasa? Que esto es trascendental sobre todo en la parte jurídica, porque al fin y al cabo es lo que estoy diciendo, cada cosa va por una vía. ¿Eso es trascendental o es, puede que tenga una cierta importancia, pero es trascendental en la clínica, en cuando nosotros estamos ejerciendo y haciendo nuestra parte clínica en atención primaria o en algo clínico? No. Es decir, si yo hay una violencia entre una pareja que yo detecto y es homosexual, entre dos hombres o entre dos mujeres, yo lo voy a manejar de una manera similar. Es decir, yo me voy a procurar de la misma manera, yo voy a hacer las mismas preguntas facilitadoras y todo. Es cierto que quiero que sepáis que después van por otras vías diferentes, ¿vale? Pero un poco nuestro manejo va a ser similar. Los datos los he explicado perfecto Martínez León, entonces, al fin y al cabo, a mí lo que me gusta es, claro, no se pueden dar nombres, obviamente, ¿no? Pero es eso, o sea, son nombres, no es números. Pero claro, es la única manera que tenemos, no podemos empezar a decir aquí, ni mucho menos por protección de datos, pero que cada número, cuando yo digo más de 46 mujeres muertas en 2025, o sea, todas tienen sus nombres, apellidos, sus padres que lo han sufrido, sus hijos que a lo mejor también. Entonces, eso, damos datos, damos números para que se conozca la envergadura del problema importante, pero estamos hablando de personas, si cada uno piensa que lo vive en su casa, que lo vive en un familiar, en alguien cercano, pues ese es, digamos, el dolor o la envergadura que quiero transmitir con estos datos. Entonces, no voy a hacer más hincapié porque además también los ha nombrado ella, pero un poco comentar eso. ¿Qué dificultades tenemos al fin y al cabo en la detención, ¿no? Cuando nosotros queremos detectar este problema, y estos son un poco respuestas que me han ido dando, tanto por una parte, por la mujer, tanto como por el profesional. Y atentos, porque hay algunas que son bastante llamativas. Obviamente la mayoría es un poco como de, jolín, ¿cómo voy a preguntar algo tan íntimo? O sea, me preocupa que le pueda molestar a la mujer que yo le pregunte directamente si está sufriendo agresiones o si algo que altere nuestra confianza médico-paciente, enfermería-paciente, ¿no? Dificultades para preguntar, es decir, yo no estoy entrenado en esto, entonces no sé muy bien cómo sacar el tema, cómo indagar, entonces te sientes un poco inseguro. Luego, claro, a veces, vale, lo he detectado, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo manejo esto? Entonces, eso también es otro de los problemas, es decir, bueno, si lo dejo ahí, mitos y estereotipos sociales. E incluso me han llegado a decir como no considerarlo un problema de salud, de estar como, bueno, es otro nivel, quizás que lo manejen por otras vías. Incomodidad ante las reacciones, dudas respecto a la veracidad del testimonio de la mujer. Eso es otra de las respuestas que también me lo ha dicho. Os recuerdo, somos médicos, enfermeros, te caes, lo que sea, pero jueces no, ¿vale?
falta de tiempo en la consulta, esa es muy frecuente también que nos la digan. No es que no tengo tiempo para a veces manejar todo esto porque se va de madre, solo tengo 8 minutos, 7 minutos, temor a implicarse demasiado en los casos y luego, bueno, sobre todo, y eso es súper frecuente, decir es que no tengo formación suficiente, es que ni siquiera conozco los protocolos de mi zona. Y la mujer, ¿por qué nos lo dice? Pues antes lo ha comentado Mercedes, falta de reconocimiento del abuso. Muchas veces es que no sé qué está pasando. Yo lo he vivido en mi familia, lo he vivido en un montón de sitios y bueno, es algo habitual y es algo que tengo que vivir con ello, que pertenece a mi matrimonio, por ejemplo. Esperanza de que cambie, no, algún día cambiará, no, cuando deje el trabajo cambiará, ahora está muy estresado, ahora es por tema de los hijos. Siempre hay como eso ahí a posterior que piensa que va a mejorar. Miedo a represalias, vergüenza, situación también psicológica de la mujer, lo que comentaba, que se tolere. Miedo a veces a no ser bien respaldada, ya, no, ya sea porque no tenga apoyos sociales o incluso por el sistema judicial, que diga, pues es que yo creo que no me va a poder proteger bien y no me voy a poder escapar de unas represalias importantes, de ese temor. Y luego también obviamente influyen pues, valores, creencias culturales, religiosas, incluso el ámbito donde viven. Como bien ha comentado antes la doctora, pues al fin y al cabo hay miles de factores de riesgo, pero lo uno no excluye lo otro. O sea, que haya factores de riesgo no significa que no hay nadie que esté libre de sufrir o de ser, es decir, de sufrir maltrato o ser maltratador. Entonces puede ser cualquier cosa. Es cierto que hay ciertas cosas como que hay que tener un poco más de prudencia, ¿no? O tener una pequeña alarma, fijarnos un poquito más. Porque, por ejemplo, en mujeres, en las dos, podemos incluir varias cosas. El consumo de tóxicos puede influir tanto o ser un factor de riesgo para hombre maltratador y para mujer maltratada. El hecho de tener antecedentes familiares o personales, es decir, que ya hayan pasado por una situación así, que a veces la toleren o incluso la vean normal, también. Que tengan baja autoestima o incluso también como pocos recursos y apoyos sociales, la soledad, esa también influye en las dos. Pero hay algunas un poquito como más específicas de una y otra y me gustaría comentaros los factores de riesgo o prestar especial atención para mujeres maltratadas, sobre todo embarazo, lo ha comentado Mercedes y yo creo que es esencial, problemas de que tengan de base problemas de salud mental, discapacidad, inmigrantes, no por el hecho de inmigración. El problema de la inmigración es me vengo sola a un país que no conozco nada, que muchas veces no hablo el idioma y solo estoy con mi marido. No tengo ningún apoyo, no tengo familia, no hablo bien el idioma y encima no tengo amigos, porque muchas veces ni siquiera he encontrado trabajo. Entonces, este es el problema, este aislamiento, que influye en muchos otros sitios, pero los inmigrantes se ve acusado. Y ojo también con la mujer mayor, la mujer rural, que toda la vida ha estado en un matrimonio, en un pueblecito y que muchas veces es vergonzoso, es algo que asume, que está en su vida y que ni mucho menos lo va a contar porque tiene miedo a que eso se corra la voz, ¿no? Y que sea ella la juzgada, al fin y al cabo. Y en el hombre maltratador sobre todo eso, pero hay una cosa también bastante característica, además de que tenga una celotipia de base con trastornos de personalidad, la vida como muy centrada en la familia, pero sobre todo, además de lo que contaba antes de experiencias previas o que lo haya visto en sus familiares, el desempleo. Desempleo incluye la jubilación. Personas que han trabajado toda la vida, de repente se quedan en casa, jubilación, ya mayores, y comienza estas prácticas o que tengan empleos intermitentes. Es un factor de riesgo también para hombres maltratadores. Obviamente que tengan de base pues, que sean violentos controladores y eso también lo facilita. Detectar por ejemplo, una violencia física o un maltrato físico a veces es muy evidente. Es decir, si yo veo quemaduras de cigarro, si yo veo calvas por tirones de pelo, si yo veo moratones muchos en distintos estadios y me ponen excusas penosas, desde luego, es mucho más fácil de sospechar. Es algo más difícil el psicológico, pero bueno, más o menos a veces por la situación, el nerviosismo también lo podemos detectar incluso. Pero hay algo, y bueno, la actitud del cónyuge puede ir de un extremo a otro, es decir, puede ser o excesiva preocupación o desde luego un excesivo desapego, ¿no? Y quitarle todo el valor. Pero hay unos signos que son claves, porque todos te consultan por ellos. Entonces, ahí es un poco donde tenemos que tener los ojos puestos también. Quejas de cosas crónicas, es decir, una mujer que sea hiperfrecuentadora, que cada vez venga y que venga con cosas que puede venir todo el mundo, es decir, pues mira, es que tengo alteraciones del tránsito intestinal y de repente tengo episodios de diarrea, tengo, por ejemplo, disfunciones sexuales, abundantes o importantes dolores de cabeza, tengo dolores de cabeza tensionales al final del día, que encima no la cambian sí que es verdad que trabaja entre semana, pero el fin de semana la aumentan, por ejemplo, que es cuando está en casa. Son cosas que deberíamos indagar. El insomnio, bueno, pues es que no duermo bien. ¿Cuántas veces tenemos estas consultas?
¿Cuántas veces algún familiar nos dice todo esto? Miles, miles, todo el mundo. Entonces, eso es algo que debemos como, cuando preguntemos, es decir, ¿y hay algo que te preocupa? Es una frase súper sencilla, pero acarrea mucho detrás. Si está en un ambiente, en un buen entorno, en un ambiente de confianza, a veces de ahí, de esa mínima pregunta, esa mínima frase, a veces conseguimos sacar mucho. Entonces, por eso quiero decir que ponernos como una especie de gafas violetas para estas cosas que es imposible detectar, al fin y al cabo todo el mundo cuenta alguna de estas cosas, pues que lo podamos detectar más precoz. ¿Cómo lo hacemos esa detección? Sobre todo preguntas facilitadoras, que también se entrenan, la comunicación se entrena, y más lo sabemos los sanitarios. Y luego hay un montón de cuestionarios. Aquí os pongo un porrón de cuestionarios. En España, sobre todo, está como más estipulado el WASP y este otro, ¿vale? Dependiendo de las comunidades, también es verdad. Pero en todos los sitios las preguntas facilitadoras. El cuestionario WASP os lo voy a poner después, pero tiene como unas 8 preguntas y tiene una parte de cribado. Ahora os lo cuento. En cuanto a preguntas facilitadoras, yo os las voy a pasar al final. Os pongo un código QR que podáis descargar ahí como unos 4 documentos que yo os paso, ¿vale? En esos documentos va a estar unas preguntas facilitadoras, que os voy a dejar todas estas que las voy a ir pasando un poco rapidillo, os voy a dejar el cuestionario, os voy a dejar como un plan de huida y unos algoritmos, ¿vale? Que ahora comentaremos, pero es un poco por si donde vivís no están o no sabéis si están como bien estipulados o no los conocéis o eso, pues bueno, pues porque podáis tener algo de base para si lo queréis implantar en vuestro país o en vuestra comunidad. ¿Cómo debemos introducir el tema? Lo primero es preparar el ambiente, ya lo sabemos, tener al fin y al cabo un ambiente de confianza en el que, bueno, pues sobre todo que esté sola. Muchas veces viene con la pareja y es imposible. Y luego hay preguntas generales. Lo que he dicho antes, bueno, sí, viene con insomnio y hay algo que le preocupe. ¿Por qué cree que duerme mal? ¿Qué tal van las cosas en casa? ¿Las cosas en casa van bien? ¿Qué tal con los niños? Entonces, quizás de ahí empieza un poco todo a salir. Y luego ya vamos enfocando las preguntas, por ejemplo, preguntas más directas. ¿Alguna vez se ha sentido, o sea, ha tenido miedo? ¿Alguna vez la han amenazado? ¿Vale? Cosas así. Y luego ya, sobre todo, especial hincapié en personas jóvenes y adolescentes. Os pongo aquí una serie de preguntas porque esto también es violencia y no lo detectan. El problema es que no se detecta como violencia. Entonces, preguntarles si les controlan el móvil, si les impiden ir con amistades, si les controlan cómo vestir, todas esas cosas, o si le obliga a tener relaciones, eso es importante, porque nunca se lo han planteado, lo asumen así. Explorar los tipos de violencia, obviamente os dejo unas preguntas para psicológicas, para sociales, si es violencia económica, que les priven de cosas, violencia sexual, violencia física, ¿vale? Os dejo ahí un poco para que tengáis recursos para preguntar y al fin y al cabo valorar un poco los apoyos que ellos tienen. Es decir, tienes apoyos, tienes familia, dispones de dinero, apoyo social, tienes donde refugiarte, esas cosas. Claro, para valorar el riesgo, no solo puedo valorar el riesgo de ahora mismo, según aquí, y te va a matar, no te va a matar, esa diferencia. Sí, claro que lo hay que valorar, pero es que hay que valorar más cosas. Es que a lo mejor también tenemos que valorar un poco el riesgo suicida de la víctima y también, sobre todo, si tiene hijos, como ha comentado, por el tema de la violencia vicaria. Obviamente debemos evitar algunas frases también, claro, seguro que se arregla, presionar o a veces nos queremos empujar mucho y decir, sí, tienes que denunciar, ¿cómo puedes tal? Pero no podemos mandar, debemos manejar la situación como si fuera que estuviéramos controlando una pequeña brisa, porque no podemos que se sienta presionada, si no la perdemos. Entonces, bueno, o hacer frases como que juzguen, ¿no? ¿Pero por qué sigues con él? Pero no ves que te está haciendo daño. Cosas así las intentamos evitar. Y luego frases útiles, gracias por contármelo, no es cosa tuya, estoy aquí para ayudarte, nos volvemos a ver cuando tú quieras, es decir, hacemos una nueva cita, todo ello, ¿vale? Este cuestionario luego, que es como el más usado nosotros, por eso yo te pongo aquí y es como bastante sencillo, por eso pongo este, tiene como estas dos preguntas que son de cribado, ¿vale? Entonces, si sale 3 puntos o más, solo con estas dos preguntas es cribado positivo. Entonces ya como que lo sospechamos y tenemos que hacer el resto de preguntas. Si salen más de 11 puntos en general, es una sospecha bastante alta, ¿vale? De maltrato. Pero, y es muy obvio, porque si las leéis, estas 3 últimas, si alguna de ellas sale positiva, obviamente dicen que es caso de maltrato confirmado, pero es que las preguntas son, ¿ha abusado usted físicamente, ha abusado usted emocionalmente y ha abusado usted sexualmente? Entonces, obviamente, si una de esas es positiva, ya está, confirmamos. Si sale más de 11, es una sospecha muy, muy alta y lo manejamos casi como que sí que lo fuera. Claro, es importante saber en qué etapa o en qué momento está la paciente, porque no siempre
va a estar preparada. A veces va a estar que ni siquiera sabe que hay un problema, luego a lo mejor sí que sabe que hay un problema, pero no quiere hacer nada, y otras veces ya va a estar preparada o en fase de acción de actuar. Pero eso es muy importante porque las tenemos que ir moviendo por esas etapas para poder llegar a donde nosotros queremos, es que haya una actuación, ¿vale? Que salga de ahí, de ello. Y aquí os voy a ir enseñando como un protocolo. Este protocolo es el que tenemos en Castilla y León, pero obviamente en cada comunidad es de una manera, en cada país va a ser de una manera. ¿Por qué muestro este? Pues para que veáis un poco un prototipo de uno, de cómo se puede organizar. No es mejor ni peor que otros, pero me interesa que donde no lo haya, lo implantéis. Acorde a vuestra población, acorde a vuestra manera, acorde a vuestros servicios, sin duda, pero que tengáis como una especie de guía para poder esto introducirlo y además darlo a conocer, porque en muchos sitios lo hay, pero luego los profesionales y los sanitarios no lo conocen. Entonces eso es lo importante. Por ejemplo, yo os hablo de aquí, lo que se suele hacer es, en verdad el cribado en Castilla y León lo suelen hacer matronas en mujeres mayores de 14 años cada 4 años. Y si hay alguna sospecha o detectan alguna cosa, que lo hacen con preguntas facilitadoras y el cuestionario WAST, si hay alguna cosa que les resulta rara, la empiezan a citar cada 2 meses. No solo con ellas, a lo mejor con el médico, con la enfermera, un poco para ir detectando, ¿vale? Y eso entra dentro de cartera de servicios. En otros sitios no, en otros sitios se hace de otra manera, o a la mayoría de la población que pasa de tantos años, o cada X tiempo. Esto lo haréis acorde a vuestro tipo de población y vuestro sistema. Entonces tendremos ese cribado, como he dicho, y claro, si lo sospechamos, pues sí, tenemos que evaluar el riesgo, en muchas veces hacer el informe o un parte de lesiones o el informe a forense juez y, bueno, concertar nuevas citas y siempre, siempre registrar todo en la historia. Súper importante, y lo repetiré varias veces, ¿vale? ¿Qué pasa cuando lo confirmamos? Que no es ya solo que sea una sospecha, que se confirma. Intervención mínima eres. ¿Qué significa? Escucha activa, reconocer la vivencia, evaluar riesgos y luego la parte social, qué servicios aportamos. Escucha activa es todo lo que hemos estado hablando, todo lo de las preguntas, ver el tipo de maltrato, qué evolución, desde cuándo lo lleva, es decir, hacen una historia clínica, como hacemos con otros síntomas, igual. Todo lo registramos en la historia clínica, le validamos, la acogemos, decimos emocionalmente, la creemos, no somos jueces, os recuerdo, ¿vale? Entonces nos posicionamos ante ello, empoderamos, desculpabilizamos. Eso también juega dentro de esa anamnesis que hacemos al principio. Y aquí, por ejemplo, en este algoritmo está evaluado por riesgos, es decir, riesgo vital físico, que hay que obviamente estabilizar, derivaríamos obviamente a un servicio de urgencias que estuvieran acompañadas, se haría el parte de lesiones. Si es un riesgo vital psíquico, por ejemplo, un riesgo de suicidio o lo que sea, lo mismo, derivo de forma urgente, bueno, además de valorarla, derivo de forma urgente al hospital, que vaya acompañada, que hablo directamente con el psiquiatra de guardia y se hace también el parte de lesiones, pero todo que sea acompañada, que en ningún momento tenga como esa posibilidad de sentirse sola y de salir de ahí. Si hay un riesgo de nueva agresión grave, obviamente es el cuerpos de seguridad del Estado, al juez de guardia, lo movemos todo como una emergencia, pero que a veces es lo más frecuente, gracias a Dios. Si no se detecta ningún riesgo vital, ¿qué hacemos? Pues tenemos que mover también bastantes partes o servicios de apoyo. Por ejemplo, tenemos que informar, dar apoyo, hacer el seguimiento, pero cuando nosotros veamos que está preparada, también le podemos dar un plan de huida. Eso es muy importante también. Luego os pasaré uno también en estos documentos que os paso, que luego vais a descargar con el código QR. Está muy bien porque por lo menos tenéis un ejemplo. Luego ya vosotros lo describís y lo hacéis y lo redactéis como queráis, pero algo que tengáis de base para saber un poco quizás qué cosas o qué recursos le deberíais poner y qué deberían saber y qué deberían, incluso cómo preparar una maleta si tienen que huir de casa. Eso es importante. Valorar cómo hacer el parte judicial, si tienen hijos, hablamos con el pediatra y obviamente movemos al resto del equipo. Movemos a nuestra enfermera, en el caso de yo, que soy médico, a enfermería, hablo con trabajo social y muevo a todo el equipo del centro de salud y todos los recursos. Incluso luego ya pueden ir a centros de trabajo social, a CEAS, a todos para recibir ese apoyo, ¿vale? Entonces, eso lo más importante. Os enseño el parte de lesiones que nosotros tenemos en Castilla y León, en el resto de sitios será similar. Tenemos una parte de lesiones generales, pero luego la mayor parte del parte de lesiones es sobre todo para rellenarlo solo en caso de violencia de género. Es decir, si es otra lesión de otro estilo, solo rellenamos esto, pero si no hay que rellenar bastante más. ¿Por qué lo registramos en la historia clínica? Pues si hablamos desde el punto de vista de la mujer, pues hombre, porque obviamente es un testimonio y porque no vamos a estar volviéndola a preguntar cada vez que la volvamos a ver, si encima la estamos haciendo un seguimiento semanal o cada 2 semanas o lo que sea.
por los servicios de salud, porque es importante conocer la prevalencia real de lo que tenemos, sobre todo de lo que nos viene, y al fin y al cabo también por nosotros, nos posiciona, nos ayuda a recordar un poco lo que hemos visto y sobre todo si nos toca ir a juicio, registramos todo lo que hacemos y adecuamos también para coordinarnos con todo el equipo, así todo el mundo lo puede leer. Pero hay una manera de anotarlo, no vale anotarlo de cualquier manera, no vale decir, bueno, pues yo interpreto de esta manera o lo que a mí me parece como si fuera nuestro diario, no. Hay que anotar hechos objetivos y sobre todo intentar ordenarlos de forma cronológica, ¿vale? El parte de lesiones sin que podamos y si podemos adjuntar fotografías, obviamente siempre con el consentimiento de ella, también estaría muy bien. Aquí puse varias comunidades autónomas porque al fin y al cabo, como veis, lo dicho, algunos usan un cuestionario, otros usan otro, todos otros a lo mejor solo entrevistas estructuradas como las frases que estaba diciendo, pero al fin y al cabo todos son muy parecidos, solo que cada uno lo adecua un poco a cómo es su sociedad. Por ejemplo, yo que sé, Galicia tiene algo más de dispersión, entonces en pueblos, en pueblitos muy pequeñitos, en aldeas, entonces se centra también mucho en la atención en el ámbito rural y geográfico. Castilla y León, sin embargo, no, y lo hace por parte de matronas, pero a lo mejor en Andalucía o en Cataluña hacen un cribado como protocolizado de otra manera y no es por parte de matronas, es en general por el resto. Entonces, bueno, os he puesto como estos ejemplos, que se me ha puesto a ocurrir un poquito, pero lo que quiero decir con ello es al fin y al cabo que en vuestro país, en vuestra comunidad, cómo lo abordan. Es decir, vale, no tengo ni idea cómo manejarlo, entonces vamos a intentar lanzar el protocolo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros hemos generado para que todo el mundo lo conozca y poder abordarlo. No, uno no es más efectivo que otro, es efectivo cuando se conoce y se aplica. Entonces, decálogo, ¿qué tenemos? Lo primero, sospecharlo si no lo sospechamos y si no estamos formados en ello, si no conocemos el protocolo, desde luego no podemos ayudar en nada. Garantizar la privacidad es esencial, si no, no lo va a contar. Preguntas abiertas, un cuestionario, ya sea algo otro, pero nos puede ayudar cuando a veces no tenemos, o gracias a Dios, no manejamos estas situaciones a diario. Evaluar el riesgo es lo más importante porque según el riesgo que tenga, yo voy a tener que activar una serie de servicios u otros. Actuar para ofrecer recursos, lo que hemos dicho, registrar siempre los hechos, tanto por la víctima como por nosotros, como por el sistema, hacer un seguimiento siempre, no hace falta siempre que sea con el mismo profesional, aunque si hay confianza sería lo más óptimo, pero siempre hay que generar un equipo, un manejo multidisciplinar y que todos estemos acorde y apoyándola. Contactar eso, trabajo social, salud mental, policía, pediatría, todo lo que necesitemos que esté a nuestro alcance. Ojo con esos pacientes vulnerables, insisto, pacientes, mujeres mayores, rurales, adolescentes, gente muy joven, embarazos, discapacidad, psiquiatría. También ahí tenemos gente con poco apoyo social, entre ellos está la parte de inmigración, de esa inmigración que va a un país que no conoce o que no habla ese idioma y sobre todo, y lo más importante, autoformación continua para nosotros como sanitarios, ¿vale? Y este es el código QR que os digo, este si lo podéis coger, he comprobado que funciona hace apenas unos minutos y ahí tenéis esos 4 documentos para que los tengáis, lo descarguéis y para que lo apliquéis como vosotros veáis dentro de vuestra consulta, de vuestra utilidad, bueno, y un poco para que tengáis algo en lo que basaros y sobre todo en vuestra sociedad o vuestro país no tiene, al fin y al cabo, uno bien estructurado o hay varios para que podáis unificarlo en uno. Desde luego, ni unos son mejores ni otros peores, sobre todo efectivos, que sean efectivos y se conozcan, ¿vale? Así que acabo solo con 2 frases, que ya estoy, que bueno, en atención primaria no lo resolvemos todo, pero a veces lo difícil es saber cuándo hay que empezarlo, eso es lo complicado. Y luego quiero decir también otra frase, que cada pregunta bien hecha a veces es el principio de una salida, sobre todo para ellos. Así que muchísimas gracias por todo, espero que os haya gustado y sobre todo que os sirva para vuestro día a día. Un placer. Si queréis, chicas, dejo de compartir o como vosotras me digáis. Sí, puedes dejar de compartir si quieres. Venga, fenomenal. Bueno, por el chat os están dando las gracias a los dos y indicando lo interesante que ha sido todo. Y también por mi parte ha sido muy interesante y ha dado gusto escucharos, la verdad, hablar sobre el tema y lo puestas que estáis en ello. O sea, es un gustazo y por el chat no paran de agradecerlo también. No sé si hay alguna preguntilla, aunque bueno, lo habéis dejado todo bastante claro. Si alguien quiere poner alguna cuestión, algo que les haya quedado en el tintero.
Igualmente, Y si nos entonces decir que desde luego, vamos, el placer ha sido nuestro. Sí que aquí nos sentimos como en casa, estamos tan a gusto. La verdad es que sí, igual. da gusto, da gusto. Muchas gracias, sí. Yo le Da agradezco, gusto tener de verdad gente como vosotras. eso es, yo le agradezco mucho, sobre todo bueno, a María que me eso y bueno, luego pues eso, también la acogida vuestra pues ha sido también fundamental, pero bueno, fundamentalmente ella por haberme invitado a participar aquí en este congreso y haber podido exponer, o sea que en ese sentido también os doy las gracias. No sé si hay alguna. Por aquí nos comentan también que Sí, mira, a ver. muy útiles los documentos facilitados en el Drive, y veo por aquí una pregunta que nos deja Alicia, indicando que en su centro de salud a veces se duda de las pacientes si realmente hay agresión o es algo por interés económico. ¿Cómo valorar eso? Es enfermera en un centro de salud de Madrid. Claro. Entonces, ahí, ¿qué es lo que nos importa? Es decir, estamos para juzgar. Si alguien, por ejemplo, viene y nos dice que le duele la cabeza, ¿lo dudamos? ¿Dudamos si le duele la cabeza o no? No, le ponemos un analgésico, ¿no? Bueno, obviamente le exploramos, que no haya signo de gravedad, tal, le ponemos un analgésico. Entonces aquí pasa un poco lo mismo, es decir, alguien viene, nos lo puede decir o que lo sospechemos o que nos lo diga de una manera directa. Entonces, claro, ¿qué hacemos ante esa situación? Es decir, muchas veces decimos, Jolín, seguro que hay un interés, pero ¿estamos para eso? ¿Estamos para jugar? No, al fin y al cabo lo que tenemos que hacer es registrar lo que nos han contado, intentar aportar y dar esos servicios, que al fin y al cabo es dar la mano y mostrar a otros profesionales que le pueden ser de ayuda, obviamente siempre valorando un poco el riesgo. Yo os puedo hablar, y esto ya es una experiencia mía y personal, y con todo el permiso de Mercedes, porque desde luego yo no tengo, vamos, ni su trayectoria ni su experiencia, pero yo sí que he estado bastantes años con los médicos forenses, yo he sido alumna interna y luego he estado un año a mayores con ellos. Entonces, he visto bastantes casos de violencia de género, algunos muy duros, yo os lo puedo contar perfectamente, de una mujer que se subió en el coche pensando que iba a salir con su pareja porque la llevaba a dar un paseo y la llevó en el coche a un descampado, la pegó una paliza, la dejó allí tirada y vino con unas lesiones importantísimas que no se me olvidarán jamás y vino al forense que estaba de guardia. Y luego había otros más leves, pero con todas esas dudas, esa incertidumbre de saber si sí o si no. Y tengo miles de casos también en la consulta, luego confirmados. De todos esos años de mi médico de familia, de médico haciendo la especialidad de residente, que he visto muchísimos en atención primaria, y no solo en atención primaria, en hospitalaria, en UMES, en ambulancias, en un montón de ámbitos, incluso en el de forense, solo he visto uno, os podría apuntar miles de casos, pero solo he visto uno en el que fue falso. Sí, Dio la casualidad que estaba con los forenses, estaba la mujer que venía y decía, bueno, la verdad es que no cuadraba mucho ya su discurso, la verdad era como bastante contradictorio y os estoy hablando desde el ámbito forense, que ahí sí que podemos valorar y no juzgar, pero bueno, valorar de ese sentido, desde familia, nunca, desde atención primaria, nunca. Pero os quiero transmitir esto. Entonces, vimos ese caso, es verdad que no cuadraba mucho, entonces nosotros valoramos a la víctima, las valoramos las lesiones y todo, y dio la casualidad, que eso casi nunca es así, nunca se hace la imputabilidad la misma persona que hace eso, pero dio la casualidad que no estaba el otro y entonces tuvimos que hacer la imputabilidad del chico. El supuesto maltratador, la verdad, tenía un discurso bastante más coherente y comentaba también que los hijos lo habían vivido, unos vecinos lo habían vivido, habían visto cómo ella se autogolpeaba en la escalera contra la pared y, bueno, ella tenía de base un trastorno psiquiátrico. Entonces, al final, es verdad que él no había hecho un maltrato. Uno, y en un ámbito de forense, nunca, si a mí me viene esta misma mujer que os estoy contando, y yo supe el final de esta historia porque os comento que hice las dos partes, pero si a mí me viene al médico de familia o soy enfermera o lo que sea y me viene una persona diciéndome que le han pegado que no sé qué, no sé cuál, automáticamente activo todo. Y si me viene con unas lecciones y me dicen que le han pegado que no sé qué, porque después se encargará la justicia de saber si es verdad o no. Pero siempre tenemos que creer el testimonio, igual que creemos si alguien tiene un dolor de cabeza. Sí, yo al hilo un poco de lo que dices, María, en eso, denuncias falsas, que siempre se dice, no, es que es una denuncia falsa, es que no sé qué es por intereses, como decís, económicos o de divorcios o de custodias o de no sé qué. Siempre el número de porcentaje, tú lo has dicho, y el número de porcentaje es un 0,0000, como tú dices, o sea, que es muy bajo, siempre, casi siempre es cierto.
los casos que te vas a encontrar casi siempre son ciertos. Y si no lo son, pues como dice a nivel médico, como muy bien dice María, pues eso es siempre mejor pasarte que no llegar. Tú lo haces y si te han engañado, pues Efectivamente. y si no, pues ya llegará a nivel judicial, que ahí ya el juez determinará un poco si es cierto o no, y bueno, pues luego el médico forense con el testimonio. Pero vamos, son casos, pero muy, muy, muy poco frecuentes. Eso es cierto. Eso es. Y además esos casos, perdona, si además esos casos se dan, también se puede perseguir. O sea, las denuncias falsas se persiguen. Por lo tanto, también hay que se persiga. Sin duda. ¿Es cierto? Es un delito. Es un delito. Eso es. O sea, que eso también es así. No sé si hay Muchas gracias, chicas, por contar también esa experiencia, esas vivencias que al final es lo que también acerca la realidad de todos estos casos. Y Sin nada, duda. por mi parte, también deciros que ha sido un placer de verdad asistir a vuestra ponencia en las jornadas de hoy y enhorabuena por la excelente intervención que habéis hecho las dos. Es una suerte contar con profesionales como vosotras en este congreso y también nos alegra que nos consideréis parte de vuestra familia también profesional. Y nada, desde la organización también agradecer sinceramente vuestra participación en este 9º Congreso en Ciencia Sanitaria y asimismo también queremos extender el agradecimiento a todos los congresistas que se han unido a nosotros en esta jornada y han estado de principio a fin escuchando y pudiendo acceder, incluso las que podrán asistir después viéndolo también. Y esperamos que hayan podido disfrutar de esta jornada, aprender, compartir, pasar un rato agradable. Y nada, recordamos que la siguiente y última ponencia acreditada es en 3 minutillos. Empezamos también y os esperamos también a todos. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotras siempre. Hasta luego, chicas. Hasta luego. Adiós. Adiós.